Entonces, todas estas emociones las percibimos a través de nuestra vista, de nuestro gusto, de nuestro olfato, de lo que vamos viviendo, las experiencias que vamos teniendo conforme vamos haciendo el día, por decirlo así. Pero también nuestro estado de ánimo, o más bien nuestras emociones, se ven afectadas por situaciones que hemos vivido, tales como ¿cuál? Por ejemplo, experiencias del pasado, recuerdos, malos, buenos recuerdos. ¿Te ha pasado que alguna vez tú despiertas muy contenta y tienes un recuerdo de cuando eras niña, tal vez abuso sexual, tal vez que chocaste, que te lastimaron, y comienzas a entristecerte, aunque eso ya tiene pues 10 años? Entonces, todas esas emociones también son controladas por recuerdos del pasado, pero sobre todo por experiencias. El propósito de cada una de nuestras emociones es movernos a acciones, a que tú y yo podamos disfrutar y tengamos, como por decirlo así, experiencias nuevas. Las emociones nos ayudan a enfrentar situaciones, a enfrentar problemas, a crear recuerdos, experiencias. ¿Te ha pasado que alguna vez, por ejemplo, perdiste a alguien y llegas a la casa y lo hueles? Y te recuerda a esa niñez, ¿no? ¿No te ha pasado así? Dices, ay, ese olor. ¿Te fijas cómo va ligado? Cómo va ligado a un sentido y a una emoción, te produce felicidad. En otros lo huelen y les produce una melancolía, ¿no? O los hospitales, ¿no? Los que han tenido malas experiencias, llegas y hueles y recuerdas, ¿no? Cómo te fue y dices, uy, ese olor no lo soporto. Entonces, todo eso está ligado a nuestras emociones. La principal fuente de las emociones es Dios. Por eso iniciamos con un test que lo vamos a estar leyendo mi esposo y yo, y pronto vamos a tener un tiempo que se va a llamar Encuentro con Jesús. Les vamos a estar dando fechas. ¿Las emociones son buenas o malas para nuestro cuerpo? ¿Ustedes qué piensan? Son muy buenas, ¿no? Porque nos ayudan a canalizar energía, a desahogarnos, a estar estables. El problema es que muchas de nosotras como mujeres, nuestras emociones… ¿Has visto un caballo sin jinete? ¿Cómo va? Todo despotricado, ¿no? Sin rumbo, sin dirección, como locos. Bueno, en algunas de nosotras las emociones toman el control y así nos vemos. Y yo creo que muchas de ustedes que están aquí, que están casadas o que tienen hijos, alguna vez les han dicho, ay, es que eres bien enojona, es que siempre estás de mal humor, es que siempre estás estresada, ¿no? Es que eres bipolar, ¿no? Es que nada te parece, y siempre te dicen, es que siempre estás triste, estás deprimida, no lo puedes superar, ¿no? Y en nuestra mente está como la mente de la mamá de Riley, un mundo de emociones, sin jinete y al 1000%, y a veces en una hora experimentamos 100 emociones. Entonces es un problema grave cuando las emociones controlan tu vida. Mira, Salmos 5, del 4 al 5, lo voy a leer yo. Si quieres no lo pongas en las pantallas, mejor para que me ayudes con los videos. Quiero decirte que el Creador y el que te entiende mejor, pues no es tu comadre porque está peor que tú. Obviamente el que te entiende más y el que conoce es el Señor. Dice Salmos 5:5, por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿Sabes quién tiene emociones? Dios. Dios tiene emociones. Cuando el Señor Jesús, ¿recuerdas la escena cuando entra al templo y ve a todos los vendedores como un tianguis? ¿Y qué siente el Señor? Se enfurece, se enoja. Entonces, el Señor Jesús, al igual que tú y yo, ha tenido todas las emociones, pero Él ha sabido controlarlas, ha tenido dominio propio, que es lo que a veces a ti y a mí como mujer nos falta muchas
veces. ¿Cuál es el propósito de las emociones? Si tú estás tomando nota. Bueno, es que las emociones son como un GPS. ¿Para qué sirve un GPS cuando estás perdido? Para darnos orientación, ¿no? Es una guía. Nuestras emociones funcionan como un GPS, nos ayudan a relacionarnos. ¿Te ha pasado que alguna vez, por ejemplo, conoces a alguien y dices, ay, como que no sé, no siento paz, mejor me alejo? ¿Sí? ¿Te ha pasado? O que vas a hacer una compra en internet y te van a estafar, ¿no? Y no sientes paz, ¿no? O que ves un alimento que está podrido, ¿no? Y te lo vas a tomar y no sientes paz. O te acercas a alguien y dices, ay, como que me junto con ella y me irradia paz a mi vida, ¿no? Hasta la buscas para que te aconseje. Bueno, las emociones también son un GPS para ti y para mí como mujeres, que nos ayudan a relacionarnos, pero también nos sirven como una advertencia, a alejarnos en situaciones que no nos convienen. Las emociones, el propósito también de las emociones es que tú y yo estemos bien en nuestro estado de ánimo y aceptar algo. Y vamos a ver 5 emociones, ahí sí veme preparándolos el video. El primero es el de alegría. 5 emociones con las que tenemos que vivir, con las que Dios nos diseñó y que son importantes. Quiero decirte que cada una de estas emociones que vamos a ver son importantes. O sea, la ira, la tristeza, todas las emociones son muy importantes y el Señor las diseñó para nosotras. El problema es cuando nos quedamos estancadas en alguna y nos controla. La primera es alegría, es el primer video, el minuto 2:30. Dice, experimentar placer. ¿Para qué me sirve la alegría? Para experimentar placer, para que tengamos gozo en nuestra vida. ¿Le puedes subir un poquito? Es un concurso de risas. Imagínate ir al cine con ella y que salga algo de chistoso, ¿no? Hasta ahí, gracias. Les causó placer, ¿no? Les causó alegría. Esta emoción la creó el Señor y trae beneficios tanto espirituales, mentales a nuestro cuerpo. ¿Es bueno estar alegres, hermanas? Sí. El siguiente es la tristeza. ¿Me ayudas? No, antes. Ese es el final. Ponlo desde el principio. Hasta ahí, ¿me ayuda? Bueno,
La tristeza es importante. Discúlpenme, la canción había otra. Yo sé que se la saben, ¿eh? Ya hasta estabas cantando la Blanquita. No te vaya a salir en la alabanza, ¿eh? Jesús vivió momentos de tristeza, sí, cuando llega a la casa de María y ve a Lázaro muerto, dice que Jesús lloró. ¿La tristeza es buena? ¿Ustedes qué piensan? Sí, porque es una capacidad que el Señor nos ha dado para desahogarnos, para hacer frente a problemas, a situaciones que estamos viviendo, hechos dolorosos como una pérdida, tal vez una enfermedad, un divorcio. ¿Sabes? Me gusta mucho la película de Intensamente. Porque, ¿cuántos han visto la película? Te voy a dejar de tarea que la vuelvas a ver. Por atención, ¿cuál era el único sentimiento que era rechazado? La tristeza. La tristeza, le decían, es que no debes estar triste, no dejes que esté triste. Y al final, ¿cuál fue el sentimiento más importante? La tristeza, porque la de tristeza trae sanidad. El problema es que cuando tú y yo como mujeres dejamos que la tristeza domine nuestra vida y se convierte en depresión, ¿no? Y se ve manifestado en nuestra forma de caminar, de vestirnos, de levantarnos, en todo nuestro semblante, ¿no? Entonces, ¿te fijas cómo las emociones son buenas, pero el descontrol es totalmente malo? El siguiente es la ira. Ese era el minuto 0:30. Está presentando los Óscares. Hasta ahí. ¿Cuántos la vieron? Salió en la cadena nacional. Si recuerdas el antecedente, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el otro. Chris Rock se burla acerca de su esposa de que estaba sufriendo de alopecia. Entonces para Will Smith, en medio de la cadena nacional, y le suelta un trancazo que casi le vale la carrera a Will Smith. ¿La ira es buena? ¿Sí es buena? A veces. No, sí es buena, pero dice la Biblia, no dejes que la ira se ponga, te domine. ¿Estar enojado es bueno? Sí. ¿Sabes? Porque la ira o el enojo es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, lo vemos en los pequeñitos, en ustedes, pero sobre todo lo vemos en pequeñitos. Cuando ellos sufren de bullying, el enojo es un mecanismo de defensa de ellos, literalmente para poner un freno a las personas. Cuando tú te enojas, es un mecanismo de defensa que el Señor te dio, pues por decirlo así, para que no nos hagan mensas, por decirlo así. Entonces, la ira es un buen mecanismo de defensa. El problema es cuando esta emoción controla nuestras vidas y somos iracundas. ¿Cuántas mujeres iracundas hay aquí? Ay, sí, mucha honra. Sí, ¿verdad? Y la ira domina nuestra vida y nos hace ser unas personas que no tenemos control, como ese caballo desembocado, como ese jinete, más bien ese caballo sin jinete, nos provoca tensión, gastritis, colitis. Sabes que también muchos cánceres, muchas enfermedades de ansiedad, depresión, de estrés. ¿Te ha pasado que alguna vez haces un coraje y dices, ay, es que ya derramaste la bilis por el coraje que hacemos? Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. El Señor Jesús vivió momentos de enojo. El siguiente es desagrado. ¿Me ayudas con el video? ¿Por cuánto tiempo podrás estar tú sin cortarte las uñas? Existen personas que parece que no lo han hecho nunca. Conócelos aquí y sorpréndete con Top 10 uñas más largas del mundo. 10. Mulay Moja. Desde la línea de los récords Guinness en 1965, Mulay Mohan sorprendió a todos cuando tomó la decisión de dejar crecer las uñas de su mano izquierda por 10 largos años. Y aunque ya era una hazaña increíble para muchos, en 1975 se comprobó que la longitud de sus uñas alcanzó un total de 1,40 metros, lo que lo hizo merecedor del reconocimiento mundial a las uñas más largas del mundo. Después de
Hasta ahí, gracias. ¿Cuántos quisieran que le hiciera unas quesadillas? ¿No? Qué asco. Que deshebre el queso ahí con su... ¿Sí? ¿Ya les dio hambre? No. El desagrado lo vemos en la película como asco. Es una respuesta también de escape. Lo que te quiero decir es que todas las emociones con un límite son muy buenas. El problema es cuando ellas toman control de nuestra vida. Es una alerta dañina ante situaciones, por ejemplo, ¿has pasado alguna vez por los tacos de muerte lenta? ¿Sí? O por las tortas de salmonela, ¿sí? Y en vez de antojarte como que dices, ay, siento que como que no me da paz, ¿verdad? Bueno, todo eso nos protege. La náusea, el vómito, hasta el desmayarnos son mecanismos de defensa. El problema los vemos reflejado, por ejemplo, cuando ya son enfermedades patológicas, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, que son señoritas que tanto asco les causó problemas patológicos. Espero que no seas tú de esas que tienen este tipo de problemas. El quinto es el miedo. El miedo. Lo puso para protección el Señor. Pero se pierde el control cuando el miedo nos domina. ¿Alguna vez, por situaciones que tú has vivido en el pasado, por ejemplo, abuso, depresión, por ejemplo, algunas personas que manejaron y chocaron en la actualidad, nos ha tocado que no quieren manejar? O por una mala experiencia, ¿te ha pasado que alguna vez te has detenido porque en un proyecto económico tal vez te fue mal? Y dices, es que ya no lo quiero hacer porque ya tuve la experiencia. O en las noches, ¿no? El terror nocturno. Pregúntale a la que está a tu lado, ¿a qué le tienes tu miedo? A las cucarachas, a los ratones, a las alturas, a la muerte. Muchas de nosotras le tenemos temor a la muerte. A la muerte, ¿sí? Al puente, a que la salte. La altura del puente. Entonces, es muy importante, porque sabes, cuando estamos en consejería, recuerdo cuando estábamos en otra iglesia en Coacalco, se acercó una señorita, ya se los he platicado, que estaba en vísperas de nupcias, ¿no? Ya iba a casar y se acercó con nosotros y nos dijo, es que me voy a casar, pero ¿qué cree? Que esta hermana, o sea, conociendo de Cristo, me dijo que mejor no me casara porque todos los hombres eran iguales, ¿no? Entonces en ella había generado ese temor. Y te estoy hablando de una señora pues más o menos ya madura, 50 años, y esta jovencita 20 y tantos. Entonces, fíjate todo lo que traía arrastrando de su juventud, que no le permitía ser libre. Muchas de nuestras emociones nos atan. Y es por eso que vemos mujeres con mucha depresión. Actualmente la tasa de suicidios en mujeres está disparada. Muchas mujeres padecen depresión. Muchas mujeres, más jóvenes cada vez, porque viven atadas a la tristeza. Vemos muchos trastornos de alimentación. Vemos muchos trastornos de ansiedad, de depresión, de soledad, de desánimo, de temor. Si tú le preguntas ahorita a una jovencita si se quiere casar, la mayoría ya no quiere casarse por todo lo que ha sido bombardeada. ¿Te fijas cómo esas emociones toman control de nuestra vida? ¿Alguna vez te has subido a un taxi y te cobra más? ¿Te ha pasado eso? Que, por ejemplo, tú sabes que la tarifa es de 20 pesos o de 10, ¿no? Y te subes y te cobra 30. ¿Cómo reaccionas? Te enojas, ¿no? Y a algunas de ustedes se les sale el credo, el Padre Nuestro, pero al revés, ¿no? Se les olvida la bendición. Entonces, fíjate que en esos momentos que nos pone el Señor es para ver cómo funciona nuestro carácter. ¿Te ha pasado que fallece un familiar
ya falleció, tienes 10 años y aún tienes el luto. ¿O te ha pasado alguna vez que de una enfermedad o más bien de una emoción lo somatizas y ahora tienes ya miles de enfermedades físicas y todo inició por un coraje? Eso es, yo diría que es la causa número 1 de consulta médica. ¿Y cómo empezó? No, es que empezó cuando me divorcié. Okay. ¿Y cómo empezó? No, empezó cuando mi hijo falleció. O sea, siempre es un problema más allá de lo físico, sobre todo emocional, porque las emociones en nosotras como mujeres sí nos dominan. ¿Cómo es que se produce esto? Mira, las emociones, para que tú lo puedas entender, es como ese interruptor de luz. ¿Lo ves ahí que está ahí? Se prende y se apaga. ¿Me ayudas ahora sí con Gálatas 5 del 19 al 21? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que cuando tú no tienes dominio y cuando no dejas que el Señor domine tus emociones, estás expuesto a todo esto. Es decir, vas en la calle con tu esposo y pasa la muchachita con top, ¿no? Que piensa que está en Acapulco, ¿no? Y el hombre se permite ver esto, ¿no? O tú, tal vez eres tú, prendes La Rosa del Guadalupe y sale, no sé qué actor está porque no veo novelas, pero está uno y tú dices: papacito, ¿no? Mi rey. Le estás dando a la carne rienda suelta y te emocionas. ¿Cómo es que se eleva el interruptor de no dominar mis emociones cuando tú permites participar esto? La inmoralidad sexual se da cuando tú y yo visualmente o en la música nos permitimos. Yo he estado en conversaciones cristianas que no están esposos y las hermanas, yo me sorprendo, dicen: no, es que está bien guapo, no, es que está bien guapísimo. Y yo les volteo a ver y digo: hermanas, está como raro, está chistoso. Tenemos que dejar que el Señor domine nuestras emociones. Chismes, envidias. Hermana, si a tu hermana le va bien, alégrate, qué bueno que le vaya bien. Qué bueno que Abby se vaya a comprar un carro, que el Señor la prospere y le dé más. Qué bueno que Hetzi se vaya a cambiar de casa a Lomas. Tú no sabes todo lo que ha trabajado, ¿no? Es ser partícipe de las obras de la carne. Refleja que tú y yo nos dominan las emociones. Número 2, heridas del pasado o recuerdos. Este es un tema que lo vamos a adentrar en el encuentro. ¿Cómo se eleva el interruptor a que las emociones me dominen? Mujeres que han sido abusadas sexualmente, mujeres que tal vez han sido asaltadas y quedaron traumatizadas, mujeres que han perdido, que no pueden salir. Ahora quiero decirte que esto no es, a ver, Tami, voy a orar por ti por el abuso sexual, ya es libre. No, eso no funciona así. Es un proceso de estar platicando, de ministración, de estudios, para que seamos libres. No es una oración mágica. Como rechazos. Muchas mujeres sufren violencia intrafamiliar por los hijos,
en sus trabajos, malas experiencias. Entonces, yo tengo el trauma de un abuso sexual, ¿no? Por decirlo así. Una mujer que llega al matrimonio y tiene su primer encuentro de relación sexual, que no fue tratada, que no fue liberada, cuando llega al matrimonio, ¿qué crees que pasa en su mente? Pues es un shock, porque piensa que va a ser lo mismo. Entonces, el interruptor, ¿qué hace? Se prende y reacciona de manera violenta o con depresión. Una mujer que tal vez fue abandonada, ¿no? Y en el matrimonio comienza a haber patrones como de abandono. ¿Cómo crees que va a reaccionar esa mujer? Pues esa mujer se va a suicidar, porque piensa que si su papá la abandonó, el esposo la abandonó, y entonces te ves cómo el interruptor se va prendiendo, se va activando. Si eres una mujer que toda tu vida ha sido iracunda y de repente se atraviesa un trailero o uno de las combis, que esos manejan muy bien, ¿verdad? Y tú no tienes dominio propio, te vas a bajar, le vas a reclamar, vas a sacar una pistola y ahí te va a dejar, que es lo que actualmente estamos viendo. Entonces, fíjate que es muy importante el sanar nuestras heridas. Toda la información, todas las experiencias que vivimos, aún quiero decirte que hay estudios comprobados desde el vientre de su madre. Si tú fuiste una hija deseada o no, toda esa información se va almacenando, porque tú sabes que el cerebro es un órgano maravilloso que el Señor creó, que va absorbiendo información aún desde el vientre, porque la Biblia dice que desde el vientre Él nos veía. Entonces, conforme vamos viviendo etapas, se va acumulando. Si esa niña pasa a ser señorita y no fue sanada y pasa a ser adulta, es un colapso para su vida. Y vemos mucho tendencias de depresión, por eso es que vemos muchas en depresión que se suicidan, que se van de casa, que son abandonadas, hermanitas cristianas dando mal testimonio y compartiendo una información errónea a las jovencitas, porque todo eso se va acumulando. Yo espero que no seas así. Peligros de que una persona pierda el control. ¿Qué pasa cuando mis emociones toman dominio de mi cuerpo? Número 1, enfermedades físicas. Esto está totalmente comprobado. ¿Te ha pasado que estás viviendo un periodo de estrés y te viene la parálisis? O sea, eso es el estrés que se refleja en el cuerpo. ¿Sabías que la artritis está relacionado científicamente con la amargura? O sea, se ha visto casos donde personas con artritis y tú las estudias y están súper amargadas, mujeres. Cáncer, iracundas. No es que provoquen, pero se ha visto como asociaciones, ¿no? A esto se le llama somatización. Problemas emocionales que ya te afectan al cuerpo, ¿no? O te ha pasado que estás en una situación difícil y es que no tengo hambre. Y ya empiezas con las itis, que esas a nuestra edad son la colitis, la gastritis, el dolor de espalda, de los huesos. Es que estoy muy estresada y te duele todo esto de aquí. ¿Sí te ha pasado? Entonces, fíjate cómo todas las emociones, cuando no las sometemos al Señor, se somatizan y nos dan problemas hasta médicos. Número 2, manifestaciones de la carne. No puedo decirme ser que soy una mujer que anda en el espíritu y tener manifestaciones de la carne. Me acostumbro. Es decir, o soy espiritual o me sujeto al Señor y le digo, Señor, vuélveme una persona emocionalmente estable, que ya no sea tan iracunda, que ya no sea tan enojona, que no sea como esa palabra que dice una mujer de ¿qué? De doble ánimo, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos haga mujeres espirituales. Número 3, no hay fruto. Cuando tú eres una mujer dominada por mis emociones, eres como una bebé.
Me ha tocado ver mujeres, tristemente, de 60 años que cristianamente son como de 5. Y no se diga naturalmente. Las hijas andan dando consejo a las mamás. No hay fruto en sus vidas, porque la carne es la manifestación a todo lo que da. Y nadie quiere estar cerca de una mujer carnal. Nadie quiere, o usted se dejaría aconsejar por una mujer que le dice: ay, Saraí tiene 1 año de casada. Ay, es que me peleé con mi esposo. Sí, divórciate. Todos los hombres son iguales. No sé para qué te casaste. Excuse me, ¿no? Te vas, porque ese consejo no proviene del Señor. Entonces no hay fruto en las vidas de mujeres que se dejan llevar por sus emociones. 4 punto, personas con reacciones desenfrenadas. Es que afuera de la escuela vimos 2 mujeres peleándose, ¿no? De la primaria, de la secundaria. Y tú dices, pero es una señora de 40 años. O sea, ¿cómo? ¿No? Personas que se dejan llevar por sus emociones. Y en las noticias los vemos mucho, este tipo de personas que se mataron, que se balacearon, ¿no? Tengo el testimonio. Estaba una amiga mía embarazada, no cristiana obviamente. Iba manejando en el periférico con su pareja. A la altura del periférico se les mete un carro y ya sabes cómo reaccionamos a veces. No nos gusta, ¿no? Entonces se le metió, empezaron a hacer vueltas, empezaron como a: no, yo puedo más, tú puedes más. Que se para el carro, se les mete hacia mi amiga, se baja con una pistola, le rompe el cristal y le pone la pistola en la panza a mi amiga y le empieza a decir de groserías. Le dice: nada más porque tu mujer está embarazada, si no ya te hubiera dado un balazo. Así, literal. Entonces, eso es a lo que tú y yo nos exponemos cuando las emociones nos dominan. 5, malas decisiones. Mujer que estás aquí, yo te animo a que no tomes decisiones cuando estés enojada. Nunca tomes decisiones. Dejé la carrera. ¿Por qué? Porque el profesor me hizo enojar. Te faltaba 1 mes. No puede ser posible. Es que renuncié porque mi jefe me trata mal. Y yo platico y digo: ¿cuántos jefes buenos tenemos? Yo no tuve ninguno bueno, yo sé que tú tampoco. Pero tomas malas decisiones apresuradas. Me voy a divorciar porque ya me peleé. Malas decisiones. En un momento de desesperación, que lo dijeron aquí, pides un préstamo de 50,000 que no lo vas a poder pagar. Malas decisiones, porque no tenemos dominio de nuestras emociones. Malas decisiones con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Mensajes de WhatsApp. ¿A cuántas les ha pasado? ¿No? Es que este es buenísimo, ¿no? Que le mandan un mensaje a su esposo o a alguien, una cátedra, ¿no? Es que tú, ¿no? No te hagas, ¿no? Y lo mandas y luego te arrepientes. Malas decisiones, porque en el momento de tener la emoción con el switch prendido, no pensamos bien. Somos dominadas por la carne. Yo te animo, esto es muy importante, que cuando tú tengas así, estás enfurecida o en depresión, tranquila. Número 6, me afecta en mis relaciones. Relaciones con el trabajo. Bueno, el trabajo es pasajero, pero ya cuando se manifiesta con tu esposo, malas decisiones, malas relaciones a causa de que no tengo dominio propio con mi esposo, con mis hijos. La Biblia dice en Efesios que no te acuestes bravo o enojado con tu pareja. ¿Cuántas de ustedes que están casadas puede pasar una semana sin hablarse con su esposo o con su familia? No, yo no, antes, ¿no?
Fíjate, personas que tuvieron malas relaciones. Caín mató a Abel. ¿Y qué eran ellos dos? Fíjate hasta dónde lo llevó la ira y el enojo. Matar, y no matarlo en el corazón, ¿no? Sino darle crank a su hermano. Por ira, por celos, por envidias. Número 2, Jacob prefería a José. Entonces, ¿qué causó en los hermanos de José? Una envidia total, celos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. ¿Puedes imaginar? O sea, imagínate esto. ¿Hasta dónde el odio, la envidia puede llevar a una persona? ¿No? Y eran sus hermanos. Primero planearon matarlo, pero el chiquito se apedó y dijo: no. Y lo vendieron. O sea, fíjate hasta dónde una emoción controla la vida de las personas. La Biblia habla acerca de los hijos del trueno, ¿no? Juan y Jacob, que llegaron y los trataron mal en un restaurante, ¿no? Les iban a dar de comer. ¿Cuántas de ustedes cuando van a un restaurante les llaman las hijas del trueno? O cuando van manejando o en tu casa te apodan la hija del trueno. No escuches eso, amor. ¿Las han llamado alguna vez así? Es que eres una hija pero del trueno, ¿no? Bueno, escucha el consejo. Vamos a calmar nuestras emociones. Saúl mató a 1000 y David, ¿qué? A sus 10,000. Vino a oídos de Saúl celos, entró una envidia, y desde ahí hasta que David tomó el trono, planeó estarlo persiguiendo, matarlo, venganza. Fíjate cómo la emoción sí produce eso. ¿Cómo puedo trabajar en mis emociones? Bueno, ya te dije todo lo que provoca, cuáles emociones son totalmente normales. Número 1, aprender de Dios. Tenemos que orar que el Espíritu Santo es el que controla nuestras emociones. Hoy es un buen día para que tú y yo le digamos: Señor, tal vez no soy una mujer depresible, pero sí soy muy iracunda. O tal vez no soy iracunda, pero nada más veo un día así como el de ahorita nublado y ya me quiero tirar al suicidio, ¿no? Tenemos que decirle: Señor, toma control de mis emociones. Y tú y yo, pero sobre todo el Señor, sabe perfectamente qué área nos tenemos que trabajar. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Suavidad en el carácter. Pero la mansedumbre solamente proviene o se ve visible cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Con eso no quiero decir que tú y yo vamos a ser perfectas. Yo sé que estamos en una carrera. Pero si tú, hermana, tienes 40 años en el Evangelio y vienes a la tiendita, ¿no? Y te faltó, es que me faltaron 50 centavos de cambio y no, y ya quieres matar a mi tía Pili, ya la quieres asesinar, pues habla de que, ¿no? O te faltó 1 centavo en las tortillas. O vas manejando ahí con los niños, Ofe, ¿no? Y se te mete uno y ahí vemos a Ofelia echándole el carro. Nos habla de que necesitamos esa mansedumbre del Señor. Solamente es un fruto que proviene cuando tú y yo estamos cerca del Señor y cuando oramos al Espíritu Santo que domine nuestras emociones. ¿Cómo puedo apagar el interruptor? Evita situaciones de peligro. Siempre es un consejo que damos en consejería. Si yo tuve problemas de pornografía, tengo que evitar a toda costa esas películas porque se me activa el interruptor. Si yo tengo problemas, por ejemplo, con los chismes y escucho a las hermanas, mejor me tapo los oídos y me voy. Cosas que no edifican. Siguiente consejo: manifestarme con personas correctas. ¿Sabe qué, pastor, pastora? Tengo este problema. Cuando fui pequeña fui abusada y nunca fui tratada. Hermana, bienvenida, vamos a trabajarlo.
¿Sabe qué, pastora? Mi adolescente sufrió por esto, por abuso. Qué bueno que nos dices, porque sabemos dónde trabajar. No permitas que el problema, que la situación aumente, porque a la larga, emocionalmente, no solamente te va a enfermar, sino que se ve reflejada en tus hijos. Muchas de nosotras, nuestras manifestaciones son con nuestros hijos. Siguiente, las emociones vienen 50% de lo que vemos, pero 50% de lo que escuchamos. Esto es muy interesante porque la mayoría de nosotras, en vez de llenarnos de la palabra de alabanza, nos llenamos de basura espiritual. Mire, cuando yo era joven, me pasó que había un programa, ¿cómo se llamaba, de las bromas? No, el otro, el podcast, el Panda Show. ¿Cuántos les tocó cuando eran jóvenes? Nunca lo. Era un programa de chistes y hacían chistes, ¿no? De bromas. Le llamaban y le hacían una broma. Entonces yo lo empecé a escuchar estaba haciendo el servicio social en Pachuca. Y hablaba acerca mucho de bromas de infidelidad, ¿no? De infidelidad. Y yo le decía a mi esposo, tú has de estar igual. Y éramos novios, no éramos esposos. Y me decía mi esposo, ya no escuches eso. Y él me lo había presentado el programa, ¿eh? Entonces, a veces cuando nos llenamos de eso, pues lo volvemos a la realidad, ¿no? Si tú ves solamente novelas, pues ¿de qué te vas a estar llenando? De drama, de pleitos, de iras, de sexualidad, ¿no? Si tú ves películas de terror, ¿de qué te vas a estar llenando? De miedo, ¿no? Todo te va a dar miedo, absoluto. No les puse las imágenes porque están muy feas, pero de terror te vas a llenar de temor. Si ves muchas películas de drama, vas a terminar llorando como Magdalena. Entonces, nosotras, lo que vemos y lo que escuchamos, también es un reflejo de nuestro corazón, nuestras emociones. Te voy a contar, ¿cuántos conocen a Adolfo Hitler? La historia, ¿no? Historia universal. Famosísimo. Masacró aproximadamente a 6 millones de judíos. Cuando hicieron un estudio psicológico acerca de su vida, tenía 2 patrones. Número 1, había sido rechazado por una mujer judía. Entonces creó odio. Y número 2, cuando quería entrar a la universidad, lo rechazaron. ¿Y sabes qué era la universidad? Judía. Entonces eso en su vida creó un patrón que lo vemos desatado en la Segunda Guerra Mundial, con la masacre, ¿no?, que hizo de judíos. Por un problema en la juventud que no fue tratado. Fíjate todo lo que hizo. Y el más importante de todos, que yo diría que es como el básico, es perdonar. El que tú y yo no perdonemos trae muchas raíces de amargura, de depresión, de odio, de ansiedad. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y en esta hora vamos a entonar un canto, pero yo quiero que cierres tus ojitos y que puedas decirle: Señor, estoy batallando con esta emoción que no me ha permitido ser libre. Y que comiences a decirle: Señor, quiero que me hagas libre. Quiero ser libre del enojo, de la depresión, de mis emociones. Quiero disfrutar lo que tú me has dado, pero quiero ser libre. Tal vez mi carácter, por lo que he vivido, se inclina más hacia el enojo, porque me he tenido que hacer una mujer fuerte. Tal vez por lo que he vivido, lo que estoy viviendo ahorita, tiendo más a la tristeza, a la depresión. Pero ¿qué le parece si decimos: renuévame, Señor,
Sabes, Romanos 2:12 dice: no imites, Erika, no imites Caro, no imites Hetzi, no imites Saraí, Margarita, Daf, Mari, y ahí ponle tu nombre. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo nos dice: reacciona violentamente, entristécete, sumérgete en tus emociones. Pero la palabra de Dios dice: más bien dejen que Dios nos transforme. Déjate transformar por Dios en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mientras estás en tu lugar, van a pasar a orar por ti. Si tú sientes algo específico, como decirle a mi hermana Karen, Lupita, ¿sabes qué? Pues ora porque soy súper iracunda. Díselo. Es momento. Mira, el Señor lo sabe. Y muchas de nosotras estamos a punto de que nos dé una enfermedad o lastimar. Entonces, ten la confianza de que puedas decirle a la hermana: ¿sabes qué? Ministrame en este aspecto. Estoy muy triste en este momento, ¿no? O tal vez estoy cansada, estoy harta, estoy muy dolida. No sé, tú lo sabes, pero van a pasar a ministrarte mientras oramos. Sabes, a lo mejor acabo de pasar un divorcio, un engaño, y lo necesito porque voy a explotar. Entonces cierra tus ojitos, van a pasar a ministrarte mientras le cantamos al Señor. Hazme libre, Señor, hazme libre, yo quiero ser libre. Renueva mi mente, mi corazón. Díselo: renuévame, Señor. Hasta hoy lo había hecho en mis propias fuerzas, hasta hoy lo había hecho en mi propia prudencia. Pero tú quieres que yo sea una mujer plena, Señor, en mis emociones. Que las emociones no me dominen, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Vamos, dile: hazme libre de tomar malas decisiones. En un momento de ira.
libre del acusador. Hazme libre. ¿Me ayudas a orar, Yasmin, por favor, también? Hazme libre, hazme libre, hazme libre. Trae libertad a mis emociones. Padre, no quiero vivir atada, Señor. Quiero ser una mujer plena, plena, plena. No profetizar, orar. Corre, bashile, basare, reba, mama, basho, torole, bashi. Que no profeticen, denle al blanco a las emociones. Que seamos libres, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Renuévanos, renuévanos, Señor, renuévanos. Declaramos esta palabra, Señor, que está escrita, Señor. Declaramos que Dios transforma, Señor, nuestras mentes, Señor. Eres tú, mi Señor, y declaramos tu palabra sobre la vida de la mente de estas mujeres, Señor. No imitan las conductas del mundo, Señor, ni las costumbres, sino que el Señor, por medio del Espíritu Santo, renueva su mente, Señor. Renueva, Señor. Renueva, renueva, transforma, Señor. Transforma, Señor. Transforma, Señor. Quiero ser diferente, Señor, quiero ser plena. No quiero estar atada. Vamos, dile, dile, dile. Llévame, Señor Jesús. Blanquita, ayúdame a orar. Porque todo